presente. Y hoy quiero compartir con ustedes, terminar un sermón que inicié hace como dos miércoles o 3 miércoles, no recuerdo exactamente si fue, porque como el pasado no estuve, creo que fue el antepasado. Y hablamos de cuidar su presencia. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Cuidemos su presencia. Me gustaría que si usted no escuchó ese sermón, o si ya no se acuerda, lo vuelva a escuchar, porque voy a hacer una continuación y sería muy bueno que usted tenga la base. Y solamente les doy un resumen de lo que compartimos acerca de cuidar la presencia de Dios. Y hablamos de que es importante por la bendición que trae su presencia. ¿Cuántos creen que donde está la presencia de Dios va a haber bendición para nosotros? Y la presencia de Dios, entre las bendiciones que enumeramos, que compartimos, aunque hay más, pero tocamos estas, la presencia de Dios garantiza dirección para nuestra vida. ¿Cuántos quieren dirección? El Señor iba guiando a su pueblo durante el desierto. Su presencia estaba ahí para darles dirección por el camino que ellos iban a tomar para llegar a la tierra prometida. En esta vida necesitamos dirección y la presencia de Dios garantiza dirección. La presencia de Dios garantiza descanso. Dice la Biblia que la nube iba delante de ellos buscándoles un lugar de descanso. Quizá muchas veces la razón por la que no tomamos buenas decisiones es porque no estamos conscientes de la presencia de Dios o no honramos la presencia de Dios. Quizá las veces en que estamos cansados, pues viene a causa de que quizá no estamos honrando la presencia de Dios. La presencia de Dios garantiza victoria sobre los enemigos. ¿Cuántos creen que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros? Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La presencia de Dios garantiza milagros sobrenaturales. La Biblia dice que el Señor hacía llover pan, carne en el desierto, agua de la roca. Dios les hacía caminos para que el pueblo caminara a través del desierto, porque la presencia de Dios garantiza milagros sobrenaturales. La presencia de Dios garantiza la conquista de todas las promesas. Dios ya prometió. Dios promete y Él cumple, pero nosotros tenemos que hacer la parte de obedecer las condiciones de Dios para que las promesas de Dios se cumplan. Y la presencia de Dios nos da la gracia para poder reunir las condiciones de tal manera que todas las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús se cumplan en nuestras vidas. Y la presencia de Dios garantiza bendición. ¿Cuántos queremos bendición todos los días de nuestra vida? Los que no levantaron la mano no quieren. Bueno, Señor, dame la que no quieran ellos, Padre. A ver, levanten la mano. El que no la quiera, no levanten la mano. Pero, Señor, el que no levante la mano, dásela al que sí levantó la mano, Padre. Queremos la bendición de Dios. Amén. Denle el aplauso al Señor. Pero la presencia de Dios es algo muy serio. Y la presencia de Dios debe ser tratada con el más grande respeto y la más alta consideración. Todas las garantías de la presencia de Dios, de las bendiciones de la presencia de Dios, están condicionadas al respeto, a la honra, a la reverencia y a la consideración que tenemos al saber que Dios está presente. Dios está presente. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Yo siento que en muchos casos se ha perdido la reverencia por la presencia de Dios. Y no se cuida la presencia de Dios. Con el pensamiento de no somos religiosos, de pronto caemos en excesos que podrían de alguna manera menospreciar o caer en una falta de reverencia ante la presencia de Dios. Yo sé que las reglas humanas no garantizan la presencia de Dios, pero tenemos que tener la conciencia de quién es el Señor. Amén. Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y el hecho de que en la gracia de Cristo podamos nosotros tener confianza ante nuestro Padre Celestial, porque esta es una revelación que Dios ha traído en los últimos tiempos, porque antes veíamos a Dios de lejos. Antes veíamos a Dios como el Dios que castiga, como el Dios que está con un palo a ver si te portas mal para darte en la cabeza. Y de pronto cae la revelación de que Dios es tu Padre, de que Dios es bueno.
Pero cuidado, porque a veces esa confianza nos puede llevar a la falta de temor de Dios y a la inconsciencia de saber bien delante de quién estamos. Cuando Dios llamó a Moisés, usted sabe que la presencia de Dios estaba tan palpable a través de una zarza. ¿Se acuerdan que la zarza ardía y no se consumía? Y Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Yo oí una voz del cielo que le decía, ese es un canto, hermanos: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. La Biblia dice que el Señor habita en la santidad. Y aunque hoy tenemos acceso por la gracia de Jesucristo a la misma presencia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de cuidar su presencia. En los tiempos del tabernáculo de Israel era peligro de muerte tener una desconsideración por la presencia de Dios. La gente moría. La gente moría al estar en la presencia de Dios. Hoy estamos bajo la gracia, pero eso no garantiza, eso no implica que Dios cambió. ¿Cuántos creen que los requerimientos de Dios y la honra y la reverencia y el respeto debe ser el mismo exactamente? Y yo quiero decirle hoy que para cuidar la presencia de Dios debemos estar conscientes de ella. Y ahorita le voy a explicar en las 3 horas que vienen, hermano. Le voy a explicar cómo podemos, qué estorba para que estemos conscientes de su presencia. Yo quiero que antes que conteste un amén, piense: ¿usted cree que Dios está aquí? Ahí va de nuevo. ¿Usted cree que Dios está aquí? Ahora la pregunta que le voy a hacer: ¿cómo se portó durante la adoración y la alabanza? Esa pregunta yo no la puedo contestar, porque hermanos con manos levantadas vemos, pensamientos no conocemos. ¿Cuál fue mi actitud ante la presencia de Dios? No sé si me estoy explicando. Porque a veces nos es muy fácil: Dios está aquí y quiero que esté conmigo. Pero la pregunta es: ¿qué tan consciente yo estoy de su presencia? ¿Hasta dónde llega mi conciencia de que Dios está? Dios está aquí. Dios está en casa. Es más, Dios está aquí. ¿Cuántos pueden decir que Él habita en nosotros por su Espíritu Santo? Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí. Eclesiastés capítulo 8 versículos 12 y 13 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. O sea, los que están conscientes de su presencia, y esa conciencia les lleva a actuar en consecuencia de la manera correcta, de la manera que Dios merece. Y luego sigue diciendo: y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Yo quiero decirle que la presencia de Dios es el regalo más grande que podemos tener, porque al estar el Señor presente, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Lo puede creer así? De hecho, la clave para el gozo en nuestras vidas es la presencia de Dios, porque el Salmo 16:11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero la pregunta es: ¿qué tan conscientes estamos de su presencia? Y cuando hablamos de estar conscientes, nos referimos a estar ciertos, a saber, a tener la certeza, la seguridad de que Dios está. Y eso nos lleva a actuar de una forma en que le hace saber a Dios que valoramos, que amamos su presencia, que la honramos y la respetamos por lo que Él es. Yo quiero decirle algo: el principio de la caída
en tentación de cualquier creyente es el resultado de perder la conciencia de que Dios está presente. La voy a repetir otra vez. El principio de la caída de un creyente en una tentación es la pérdida de conciencia de que Dios está presente. Porque quizá tú no harías eso frente a una persona, pero como no hay nadie, lo hacemos frente a Dios. ¿Sí me estoy explicando o no? O sea, cuando nosotros caemos en una tentación y en un pecado, antes de eso perdimos la conciencia de que Dios está ahí. Porque si no perdemos la conciencia de que Dios está ahí, no lo haríamos. Así es de que si queremos guardarnos y cumplir el propósito de Dios, es no perder la conciencia de su presencia, cuidar la presencia de Dios. Y cuando no estamos conscientes de su presencia, puede suceder que Dios está con nosotros y bueno, no nos damos cuenta. Eso puede ser un caso. Dios está, pero no me doy cuenta que está. Eso le pasó a los discípulos que iban camino de Emaús. ¿Recuerda la historia? Jesús iba platicando con ellos y ni siquiera se dieron cuenta que Jesús iba ahí. Hasta que después Jesús desaparece de la vista y dice, oye, era Jesús. Ay, después de atole. Perdón, no dice la Biblia después de atole. Pero no fueron conscientes de que estaba ahí, no lo reconocieron. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, que de pronto no reconozcamos que Dios está ahí. Pero creo que cualquier creyente debe estar consciente que Dios siempre está. Ahora, a Jacob también le pasó. Si usted lee la palabra de Dios en Génesis 28, dice que Jacob tuvo un sueño. Y cuando Jacob despertó del sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, él no estaba consciente de la presencia porque ignoraba que el Señor estaba. Hoy nosotros no estamos en eso, porque estamos seguros de que el Señor habita en nosotros por su Espíritu Santo. Él está, amén. Pero la otra parte es que Dios está con nosotros, nos damos cuenta, pero podríamos actuar como si no estuviera, porque no disfrutamos, no honramos, no recibimos la bendición de su presencia al no estar conscientes de ella. Y peor aún, podríamos terminar ofendiéndolo. Dios caminó con el pueblo de Israel en su trayecto a la tierra prometida y se perdieron tantas bendiciones porque perdieron la conciencia de que Dios estaba con ellos. Ahí estaba Dios. Usted sabe que desde que salió el pueblo de Egipto, Dios iba con ellos en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Ahí estaba visible, palpable. Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que estamos perdiendo la conciencia de su presencia? Porque esto es lo que yo quiero dejarle claro. Que Dios nos ayude a todos los que estamos aquí a estar siempre conscientes de la presencia de Dios. Y la primera es la deshonra. La deshonra. Y no es otra cosa más que honrar a los hombres por encima de honrar a Dios. Cuando yo honro a una persona por encima de Dios, deshonro a Dios. Ahora le voy a decir cuándo caemos en ese supuesto. Cuando me interesa más la opinión de los hombres que lo que Dios opine. Cuando me escondo de ustedes, pero Dios está ahí. Cuando dice usted, nada más que no se dé cuenta el pastor, pero Dios está ahí. Y en ese momento honramos más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Y esa es una señal y una evidencia de que podríamos estar perdiendo la conciencia de su presencia. ¿Están conmigo? En mi trato a los demás. O sea, yo pregunto a las señoras que están aquí, hermanas, ¿usted trataría al gordo delante de los hermanos mal?
¿Y por qué si lo trata mal delante de Dios? Estoy dando un ejemplo porque todas las hermanas de aquí son santas. Aleluya. Pero cuando de pronto yo trato mal a mi esposa, pero yo no me atrevería a tratarla mal en frente de ustedes, porque ay, ¿qué van a decir? El pastor San Paquito de la Chona trató mal a su esposa, entonces yo no lo haría jamás. Pues sí, pero allá en lo secreto donde ustedes no ven, ¿quién está? Dios. Y eso trae deshonra a Dios. ¿Saben cuál era el pecado más grande de Saúl? Que a Saúl le interesaba más la honra de la gente que la opinión de Dios. Cuando le dan a Saúl la noticia de que Dios se había escogido uno mejor que él, porque él había desechado y desobedecido a Dios, dijo: está bien, Samuel, solamente te pido que delante del pueblo tú me honres. La deshonra a Dios es una señal de que hemos perdido la conciencia de su presencia. Cuando tú en tu computadora, en tu celular, ves cosas que no las harías enfrente de otra persona, pero sí las haces enfrente de Dios. Cuando mandas chats que no te gustaría que tu esposa los viera, pero sí, pero lo vio Dios. Él está presente. Y eso se llama deshonra a Dios. Están muy serios, hermanos. No es otra cosa más que deshonra a Dios. Entonces me cuido de todo lo que la gente pueda decir y pongo la opinión de la gente por encima de lo que Dios opine. Lo que haces en secreto, la forma en que llevas tu vida. Si tú no te atreverías a hacer las cosas que haces en secreto delante de los demás, ¿por qué nos atrevemos a hacerlas delante de Dios si Él está presente? Y eso es deshonra. Y la deshonra es una señal de la falta de conciencia de la presencia de Dios. Segundo, costumbre. ¿Y qué quiere decir costumbre? Que nos acostumbremos a su presencia. Y quiero decirle que ese fue el gran error del pueblo de Dios. Se acostumbraron a que Él estaba ahí. Se acostumbraron a que contaban con Dios en cualquier momento. Pero el día que Dios se hizo a un lado, cayeron cautivos. El día que Dios dijo: está bien, no me quieren a mí, vamos. El día en que dijeron: quieren rey, no me quieren a mí, me hago a un lado, cayeron cautivos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a su presencia. Ellos veían y experimentaban la presencia de Dios todos los días. Por la mañana, ahí estaba la presencia de Dios dándoles pan. La nube para cubrirlos del calor, para guiarlos. La columna de fuego para alumbrarles y darles calor en la noche. Y ahí estaba palpable, visible la presencia de Dios. La veían en todos los milagros que el Señor hacía, pero ¿sabe qué sucedió? Se acostumbraron a ella. Y cuidado, iglesia, cuando nosotros estemos tan bendecidos y beneficiados de la presencia de Dios, que se nos olvide que todo lo que tenemos y lo que somos y todo lo que aspiremos a hacer y todo lo que está a nuestro alrededor y la salud que gozamos y la bendición que tenemos no es otra cosa de que Dios ha estado presente, de que Dios no se ha alejado y que su mano ha estado sobre nosotros aún y a pesar de nuestras fallas y errores, porque Dios ha sido bueno y su misericordia ha sido para siempre en nuestras vidas. Cuidado cuando nos acostumbramos a la presencia de Dios. Veían la nube, pero ya les era muy normal. Como para algunos ya la bendición es muy normal. Yo quiero decirte, tú que estás bendecido, tu bendición no es normal.
En un mundo en el que estamos, tu bendición es anormal. Pero para nosotros como creyentes, a veces se nos hace normal que todo mundo goza lo que gozamos nosotros. Matrimonios que están aquí, que conocen a Dios. Si hay tantos matrimonios en problemas y tú y tu esposa están cuchi cuchi y como novios, y tú dices, oye, pues esto se vive en todos lados. No se vive en todos lados, se vive en tu casa, porque ahí está la presencia de Dios. No te acostumbres a ella, porque si te acostumbras a ella es peligroso. Los padres que tenemos hijos, y por muchas fallas que tengan nuestros hijos de padres cristianos, yo realmente digo, Señor, yo he sido muy bendecido con mis hijos. Y a veces meten la pata, como yo también la meto. Pero soy bendecido por ellos. Y tú lo ves normal. No, es que les di una buena educación. No, es que los tratemos. No, no es eso. Es que la presencia de Dios está en tu casa. Pero si tú te acostumbras a ella, pierdes el sentido de que lo que tus hijos son, la salud que tienes, el trabajo que hoy gozas. Escúchenme, en este mundo en el que vivimos, estar bien no es normal. Porque estamos en un mundo corrupto, en un mundo malo, en un mundo gobernado por Satanás. Y el hecho de que tú y yo estemos bien es por la gracia de Dios y por la bendición de su presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestras casas y en todo lo que hacemos. Pero el problema es que nos acostumbremos a ella. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. O sea, Dios estaba, pero para ellos era como si no estuviera. No lo respetaban, no lo honraban, no tenían temor de él. Y a veces nos puede pasar lo mismo. ¿Sabe cuál fue la molestia mayor de Dios? Ahí en Éxodo 32 encontramos cuando Moisés se va al Sinaí y tarda 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan la historia? Y bueno, de pronto dijeron, Moisés no baja. Necesitamos dioses que nos regresen de nuevo a Egipto. Y le hablaron a Aarón, trajeron sus zarcillos, todo su oro. Ese oro no era para hacer un becerro, ese oro era para bendición de ellos en el desierto. Y lo echaron, lo fundieron y salió un becerro. Bueno, dijo Aarón, es que salió un becerro. ¿Cuál salió? Él lo hizo. ¿Me explico? ¿Y cuál fue el problema? Enfrente de la nube le danzaban al becerro. ¿La está captando? Enfrente de la columna de fuego le estaban danzando al becerro. Porque perdieron la conciencia de su presencia. Y eso fue lo que más deshonró a Dios. En su misma presencia estaban idolatrando. Estaban haciendo lo que Dios había dicho. Yo abomino la idolatría. Y a veces nos puede pasar lo mismo. ¿Cuántas veces salimos por la mañana de la casa y Señor, yo te pido que tú vayas conmigo y que tu presencia esté conmigo? Y hay que hacerlo, hermanos. Pero la pregunta es, ¿estás consciente que lo invitaste que fuera? ¿Estás consciente que donde te vas a meter podría entrar Dios? ¿Lo honraría? ¿No lo honraría? Porque queremos que esté con nosotros. Pero la pregunta es, ¿lo que yo hago es digno de su presencia? Mis tratos con los demás, mi manera de actuar, de vivir, honra al Señor. Diga conmigo, Él siempre está. ¿Cuántos creen que Él siempre está? Él siempre está. No pierdas la conciencia de su presencia. Salmo 139, versículos 7 al 10 nos garantiza que Dios siempre está. Diga conmigo, Dios siempre está. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, pregunta el salmista. ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está.
Dios está. Tercer señal, menosprecio a su presencia. ¿Y qué es un menosprecio a su presencia? No darle el valor que ésta merece. ¿Para cuántos de los que estamos aquí la presencia de Dios es de gran valor? Hay que darle el valor que su presencia merece. Porque si no le doy el valor que su presencia merece, es menospreciarla, bajarla de valor. El menosprecio a la presencia de Dios es el resultado de perder la conciencia de que Él está. Mire lo que dice Dios de Israel en Deuteronomio 32, del 15 al 19. Pero engordó Jesurún y tiró coces cuando estaba muy próspero, cuando estaba muy bendecido. Cuando dice engordó, no se agüiten, no está hablando de los tacos, hermanos. Está hablando que con la bendición de Dios se puso robusto, se puso gordo de tanta bendición. Amén. Ok. Cuando te digan gordo, no estoy gordo, estoy bendecido, dijo el pastor. Amén. Pero cuando Dios está hablando de engordó, dice engordó, o sea, le di demasiado, le di abundante, le di mucho, lo llené de bendiciones. Y cuando engordó, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. El problema es que Dios estaba ahí. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. ¿En qué lo menospreciaron? Con todo lo que hicieron. No le dieron valor al hecho de que Dios estaba presente. Otra señal de que podemos haber perdido la conciencia de su presencia es lo que yo le llamo la familiaridad. Y la familiaridad es tomar en poco, tomar en vano, no dar la importancia, no respetar la unción que provoca la presencia de Dios. Normalmente la familiaridad conduce a la deshonra. Los hijos deshonran a los padres porque están familiarizados. El esposo deshonra a la esposa porque se familiariza con ella. La esposa al esposo porque se familiariza con ella. Los amigos de pronto se deshonran porque se volvieron muy, muy familiares y ya no se aprecian, ya no se valoran, ya no se respetan, ya no se honran. ¿Sí me estoy explicando? Y eso le sucedió al pueblo de Israel. Se familiarizó con la presencia de Dios. El Salmo 106, versículo 24 al 27 dice: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Ahí en Números 14, 26 y 27 Jehová habla a Moisés y Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Él estaba allí, y las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. La familiaridad con Dios, o sea, como les decía ahorita, estamos en un tiempo de gracia y podemos entrar con confianza al trono de la gracia, pero Dios sigue siendo santo. Él no ha cambiado sus requerimientos. Por eso dice Jeremías que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque son nuevas cada mañana. O sea, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo santo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios exigente, el mismo Dios reverente, el mismo Dios que pide honra y respeto y reverencia, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que estamos en un tiempo de gracia por Jesús y que podemos acercarnos confiadamente, sí, pero tengamos cuidado de no familiarizarnos con Él y tomar en poco lo que Él es, o pensar que Él es menos de lo que era en el Antiguo Testamento. Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia.
La diferencia hoy es que no estamos bajo un pacto antiguo donde la muerte reinaba, porque ahora por la gracia de Jesús reina la vida. Pero no quiere decir que Dios bajó sus requerimientos, su estándar de santidad. Dios sigue siendo santo. No quiere decir que Dios hizo viejo y ya bajó la guardia como los abuelos. ¿A poco los abuelos no bajan la guardia con los nietos? Un día mi papá estaba conmigo porque yo iba a disciplinar a uno de mis hijos. Y dice: hijo, con palabras, con palabras. Le dije: con palabras. Si te traigo las marcas acá. Pero papá bajó la guardia con los nietos. Y ya muchos piensan que Dios bajó la guardia en esta generación. No, Dios sigue siendo santo, reverente, habita en luz inaccesible. Está rodeado de ángeles que día y noche proclaman que el Señor es santo, 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 y que la tierra está llena de su gloria. Pero el problema es que nos familiarizamos con esa confianza y empezamos a perder la honra y el respeto y la reverencia. Por eso a veces no recibimos las bendiciones de Dios. ¿Sabe que Jesús fue a su tierra? Ahí en Mateo capítulo 13. Jesús va a su tierra. Y cuando llega a su tierra, al pueblo donde creció, donde se crió con su familia, y cuando llega a su tierra, todos le cuestionaban: ¿y quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y no es su madre María? ¿Y no son sus hermanos? ¡Ay, los hermanitos que tiene tan tremendos! ¿Sí? ¿De dónde hace todas estas cosas? Y no lo honraron porque estaban familiarizados con él. Y dijo el Señor: no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. Y termina diciendo: y no hizo ahí milagros, porque Dios no hará milagros donde se le pierde la honra, el respeto, la reverencia, el honor. Dios sigue siendo Dios. Dele la gloria al Señor. Pero a veces perdemos la conciencia de su presencia. Voy a dar un ejemplo práctico. ¿Puedo? ¿Puedo los de arriba, los de la VIP? Les gusta el chisme a ustedes. Pero ¿cuántas veces estamos aquí en la congregación perdidos de la conciencia de su presencia? Él está. Pero mejor aquí en la misma congregación, al estar sentados, tenemos bronca con otro. Él está. A lo mejor que a la hora de la congregación, a la hora de la predicación, estás chateando en Face. Él está. ¿O no? A la hora de la congregación o de la adoración, estamos pensando en los frijoles en la casa, pero Él está. Y cuando no concentramos nuestro propósito al que hemos venido, es porque perdemos la conciencia de que Él está. Porque si yo tengo conciencia de que Él está, ¿qué voy a hacer? Lo voy a atender, lo voy a escuchar, lo voy a adorar. Amén. Yo sé que en este tiempo ya traes la Biblia en el celular, traes tu vida en el celular. Y a veces hay que verlo, pero nunca usted esté en un servicio de alabanza y adoración y predicación de la palabra, aquí en la fe, en la hora de la predicación, usted perdió la conciencia de la presencia de Dios, que Dios merece respeto y honra. Amén. Si lo vamos a hacer es para leer la Biblia. Aquí la traigo en la Biblia, la leo en la Biblia. Tomo notas. Pero no perdamos la conciencia de su presencia. Una señal más de la pérdida de conciencia de la presencia de la presencia de Dios es el pecado deliberado y la desobediencia deliberada. Es decir, sé que es pecado, sé que es desobediencia y lo hago.
Por eso le decía que el principio de la caída de un creyente puede ser que perdió la conciencia de su presencia. Porque si yo sé que Dios está presente, pues puedo ser tentado, pero no voy a ceder. Cuando pecamos deliberadamente, cuando desobedecemos deliberadamente, dice aquí la palabra que leímos, lo despertaron a celos con los dioses ajenos. O sea, él estaba ahí y miraban a los dioses ajenos. Y el Señor tenía celos, un celo divino. Lo provocaron a ira con abominaciones. Él estaba ahí. Sacrificaron a los demonios. Imagínese usted al grado que llegó el pueblo cuando perdió la conciencia de la presencia de Dios. Sacrificaban los hijos a los demonios. Y dice la palabra que esas cosas les acontecieron para que no nos acontezcan a nosotros. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que los creó se olvidaron. Otra señal de pérdida de conciencia de su presencia se llama indiferencia. O sea, sabemos que Él está, pero como si no estuviera. Y yo creo que nosotros como seres humanos, una de las cosas que más nos dolería de las personas que amamos es la indiferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Tu esposa no te puede echar lonche, pero que no te sea indiferente. Aguantas el hambre, pero no la indiferencia. ¿Cierto o no? Tu esposo no puede darte el carro que tú quieres, o no puede complacerte con todas las cosas que tú quisieras, pero todo eso es soportable cuando eres apreciada, cuando eres amada. Puedes soportar todo lo demás, pero lo que nunca podría soportar, porque duele hasta el alma, es la indiferencia. Cuando estás y como si no estuvieras. Un día yo hablaba con un muchacho, y eso lo comparto mucho en Cara a Cara. Los que vienen a Cara a Cara se van a acordar de este ejemplo. Va conmigo porque dice: estoy muy frustrado, me siento muy mal. Estábamos en mi oficina cuando era pastor de jóvenes, y mi oficina tenía un vidrio hacia el estacionamiento. Y de pronto estábamos hablando. Él decía: es que en mi casa mi papá no me hace caso. Mi papá es como yo estoy como si no existiera para mi padre. Y lo dice: ¿ves aquel carro que está allá? Y era un carro deportivo, como que el papá tenía dinero. Bueno, sí tenía, porque el carro deportivo estaba muy bonito. Y dice: ¿sabes? Así, yo cambiaría ese carro por un golpe de mi papá. Y yo te lo doy, mano, no te preocupes. Y luego le digo: ¿y por qué cambiarías ese carro por un golpe de tu padre? Dice: porque al golpearme mi papá sabría que existo para él. Porque una de las cosas que más le duelen al ser humano se llama la indiferencia. Y el corazón de Dios se entristece cuando Él, estando presente, somos indiferentes a su presencia. Recuerde que Dios nos hizo como Él, a su imagen, a su semejanza. Y sabe que una señal de indiferencia es esta: la falta de adoración y alabanza a Dios. Si usted ha perdido el sentido de alabanza y adoración y el deleite de la alabanza y adoración a Dios, es porque ha perdido la conciencia de su presencia. Porque ni los ángeles pueden quedarse pasivos cuando Dios se presenta. ¿Están conmigo? Cuando Dios llega, la tierra tiembla ante la presencia de Dios. La creación, la naturaleza, lo que Dios hizo, tiembla ante su presencia, porque no son indiferentes a la presencia de Dios. Aún los pájaros cantan sus canciones por la mañana, alabando al Creador de todas las cosas. Las bestias del campo, toda la creación alaba y adora al Señor. Y cuando una persona
ya no hay alabanza en su boca, ya no hay adoración en su boca, es porque ya no está consciente de que Dios está presente. Porque cuando tú estás consciente de que Dios lo está, te tiras delante de su presencia. Si para tu vida es más agradable escuchar música emocional, la que se fue, la que viene, la que no se quiere ir, que ya se largue, cosas de esas, que escuchar un cántico de alabanza. Y no estoy siendo religioso ni poniendo reglas, es cuestión de pensar que es mejor la presencia de Dios. Por eso David decía: mejor prefiero un día en tu presencia que 1000 años lejos. Yo prefiero estar a las puertas de la casa de mi Dios, porque ahí está Él y yo quiero estar donde Él está. Y vemos en la Biblia que todos aquellos que tenían un encuentro con Cristo, su reacción inmediata era postrarse en su presencia. Cuando los magos de Oriente van a ver al niño que ha nacido, lo primero que hicieron fue postrarse en su presencia. Cuando Jairo va para pedir un milagro, se postró en la presencia de Dios y lo adoró. Y no era del pueblo. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, dice que cuando lo vieron se postraron y lo adoraron. El leproso que vino ante Jesús se tiró y se postró, hincó la rodilla, porque quien está presente, consciente de su presencia, lo va a adorar y lo va a alabar con todo su corazón, y su vida, no solo sus palabras, serán toda una adoración completa para el Padre a quien ama. Aleluya. Y yo quiero invitarle, iglesia, a amar la presencia de Dios, apasionarnos por la presencia de Dios. No perdamos la pasión por su presencia, anhelémosla. Estar conscientes de que necesitamos que Él esté. Un día el Señor habló con Moisés y le dijo: Moisés, porque después de que adoraron al becerro, el Señor estaba muy disgustado. Y le dijo Dios a Moisés: Moisés, vete, sal a la tierra, sigue tu camino, pero yo enviaré mi ángel para que los guarde, pero yo no iré. Así dijo el Señor. Váyanse. Es más, quiero que lo leamos porque esto está muy tremendo. ¿Dónde está? Ya ni me acuerdo dónde está. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Está ahí por Éxodo 33, pero se lo voy a platicar. Y entonces Moisés, bueno, ahí está, Éxodo 33, 14. Pero quiero que vete un poquito atrás, vete al 12. Al 12. Bueno, al 13 si quieres. Al 11. Al que quieras. Mire, bueno, ahí está. Y dijo Moisés a Jehová: tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Y luego sigue el versículo 13, después del 12, antes del 14. Y luego el Señor dijo, bueno, ¿qué dijo? El 14. Y dijo el Señor a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pero previo a esto, el Señor le dijo: yo no voy a ir. Yo voy a enviar mi ángel para que vaya delante de ustedes. Yo no quiero ir, porque si voy, corren un riesgo. Los puedo consumir en el camino por la deshonra que el pueblo había hecho. Y es donde Moisés más adelante dice: Señor, si tú no vas conmigo, mejor no me saques de aquí. Es como si usted dijera:
el Señor dijera, mira, yo ya no estaré contigo, ahí ve con Paco, que Paco te ayude. ¿Y usted qué le diría? No, pues Paco no puede ni consigo mismo el cuate. ¿Sí me explico? Y el Señor le dijo, mi presencia va a ir contigo, Moisés. Porque encontró un hombre que la valoró, que la apreció y que reconoció que sin el Señor no podía hacer nada. Y cuando Moisés reconoció, dijo el Señor, mi presencia, Moisés, irá contigo y yo te voy a dar descanso. Amemos la presencia de Dios, apasionémonos por la presencia de Dios. Amén. Disfrutemos la presencia de Dios, atendamos la presencia de Dios, valoremos y apreciemos su presencia, aprovechemos su presencia, adoremos en su presencia, obedezcamos en su presencia. Salmo 95:2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Salmo 100 versículo 2 dice, venid ante su presencia con regocijo. La mejor forma de cuidar la presencia del Señor es estando conscientes de ella. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy nos haga conscientes a todos. Amén. Ahora, yo no di este mensaje para hacerte sentir mal. No es la idea. La idea es despertar y que estemos conscientes de que Dios está aquí. Y diga conmigo, también está aquí. Amén. Dios está con nosotros y Él merece la gloria, la honra, el respeto, la alabanza y las acciones de gracias. Yo quiero que se ponga de pie el día de hoy. Mire, quiero dejarle bien claro esa parte donde batallé un poquito para explicarlo, pero lo voy a explicar solo el versículo. Pongan por favor Éxodo 33 del 1 al 3, porque le di la parte del 12, del 13 y 14, pero ahí está el contexto. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, acababa de pasar el suceso del becerro, ¿ok? Dios estaba molesto, Dios estaba enojado. Enfrente de él hicieron un becerro de oro y le danzaban. Y luego dice, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, Dios no estaba desamparando al pueblo. Dios dijo, yo los voy a ayudar. Yo los voy a ayudar. Pero después dice, pero yo no subiré. Yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y fue cuando Moisés dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero seguir. Pero mire, a mí me impresiona la misericordia de Dios, porque Él dice, vayan, yo les prometí una tierra, se las voy a dar, porque yo no me hago para atrás. Y voy a enviar a mi ángel para que pelee por ustedes, pero yo no quiero ir. ¿Para qué queremos las bendiciones de Dios si ya no está Él? ¿De qué me servirían todos los beneficios que Dios puede dar si no está su presencia? Por eso Moisés dijo, no, Señor, gracias por enviar a tu ángel, gracias por prometernos que nos darás la tierra, pero yo no quiero las bendiciones sin ti. Yo quiero las bendiciones contigo, porque te amo más a ti que a lo que tú me puedas dar. Y por eso el Señor le dice a Moisés, me has agradado, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Amén. A mí me aterra pensar que Dios diga, está bien, Paco, te va a bendecir porque tu padre oró por ti, porque traes herencia de lo que tu padre sembró, pero yo no quiero ir contigo. Paco, te voy a bendecir por lo que le prometí a tu papá,
pero yo no quiero estar contigo. Te voy a bendecir porque yo no me hago para atrás de lo que prometo, pero no cuentes conmigo. No quiero estar contigo. Y no porque no te ame, sino por cómo tú te comportas. Y que Dios nos libre de caer en esas cosas. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Pero gloria a Dios, porque para eso es su palabra, para guiarnos nuevamente al redil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos de a partir de hoy dicen yo voy a estar bien consciente de su presencia? Cuando venga el tentación al chismerrete, estar consciente de su presencia. Cuando estés en lo secreto, está consciente de su presencia. Cuando trates a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tus negocios, tus tratos, está consciente de que Dios está ahí. Amén.